Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Yo también le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de pararme aquí frente a ustedes, por esta inmensa responsabilidad que el Señor me pone de comunicar su palabra a esta su iglesia amada. El título del mensaje que hemos preparado para hoy es ¿en qué se fundamenta nuestra confianza en Dios? Y para avanzar con el desarrollo del tema tenemos que definir la palabra fundamento. ¿Qué es un fundamento? De acuerdo con el diccionario, un fundamento es el principio en el que se asienta una cosa. O por otro lado, es el motivo o la razón principal de una cosa. Entonces, con esta definición volvemos a hacer la pregunta: ¿en qué se fundamenta nuestra confianza en Dios? Yo quiero que cada uno de nosotros nos hagamos muy en el interior esta pregunta. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la idea central? El piso en el cual, digamos, soportamos la idea de que podemos tener confianza en Dios. Entonces, sin duda, esta pregunta a su vez nos lleva a dos, digamos, cuestionamientos o dos preguntas que podemos hacernos. La primera de ellas es: ¿por qué podemos creer que Dios es confiable? ¿Tenemos suficiente información para determinar que Dios es confiable? De hecho, todos los que estamos aquí somos creyentes y consideramos que Dios es un Dios confiable. Por eso lo buscamos, por eso lo seguimos. Pero hay otra pregunta que podemos hacernos y es: ¿por qué podemos tener la certeza de una respuesta de Dios en favor nuestro, una respuesta, una intervención de Dios en nuestra vida, si continuamente le fallamos, si continuamente lo ofendemos? ¿Ustedes creen que es fácil ofender a Dios? ¿Ustedes creen que nosotros como iglesia cristiana, cada uno de nosotros como personas que hemos creído en Jesús, todavía ofendemos a Dios o ya no lo ofendemos? Todavía ofendemos al Señor. Todavía tenemos acciones, pensamientos, palabras que ofenden al Señor, que de pronto no están en línea con su voluntad, que de pronto no reflejan el carácter de lo que Él quiere ver en nosotros. Y no solamente en el hecho de decir que pecamos, a veces nuestras actitudes de vida, las actitudes de cómo interactuamos con otros, si ayudamos o no ayudamos a las personas, cómo interactuamos con aquellas personas que tienen necesidad. Y en fin, digamos, si nosotros ponemos y hacemos una evaluación de nuestro estilo de vida conforme a temas como, por ejemplo, el Sermón del Monte, todo lo que enseñó Jesús acerca de lo que una persona o uno de sus seguidores debía hacer, quizás vemos que nosotros tenemos una vida que está lejos de lo que la Biblia determina como un creyente. Si nos analizamos como iglesia, con la iglesia del primer siglo, aquella iglesia que se reunía y tenían en común todas las cosas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y vendían sus cosas para ayudar en las necesidades los unos para los otros, quizás estamos lejos de esto. Entonces, con este análisis que podemos hacer, ¿cómo podemos tener la certeza en que tenemos una confianza en el Señor si no estamos ajustados al modelo, digamos, de creyente que Dios podría determinar? Muchas veces puede llegar ese pensamiento: ¿qué más nos falta? ¿Qué más podemos hacer? Y de pronto nos encontramos con que hay una vara muy alta de superar y que es difícil llegar allá cuando nos comparamos con los creyentes del primer siglo o con grandes hombres de la fe o mujeres de la fe también. Entonces, aquí en este punto tenemos que repasar o tenemos que aclarar que nuestra mente puede tener falsas ideas o falsos fundamentos. Un fundamento en el que se cimienta, en este caso, nuestra concepción de Dios, nuestra idea de Dios.
Así que si nuestro fundamento no es sólido, ese fundamento en cualquier momento se va a quebrar. Si nuestro fundamento no es el fundamento de Dios, ante cualquier dificultad, ante cualquier inconveniente, puede quebrarse y ahí estaría implicada nuestra fe. Es decir, si tu fe o tu confianza en que el Señor es confiable, no está puesto en los fundamentos que establece la Biblia, sino en nuestras propias ideas, entonces ante cualquier dificultad, ante cualquier prueba, ese fundamento que sostiene nuestra fe se puede caer. Y es justo el ejercicio que queremos hacer hoy, que evaluemos si el fundamento que ha sostenido nuestra vida cristiana es el fundamento que Dios propone o de pronto es alguna de las ideas erróneas que hay en el mundo que se disfrazó de cristianismo. Empecemos a revisar esas ideas erróneas que hay como fundamento en cuanto a la relación con Dios. La mayoría de las religiones inventadas que piensan en uno o en varios dioses tienen el siguiente concepto errado acerca del relacionamiento con el Dios que inventaron con los falsos dioses. Y es que la relación con un ente superior se basa en el intercambio de favores. Es decir, ese Dios o esa deidad o aquel ente superior me ayuda y yo a cambio tengo que hacerle un favor también. Entonces, recientemente, no sé si ustedes le han seguido la línea a esta historia de lo que pasó con los niños indígenas que se perdieron en una selva. Y ustedes saben que las comunidades indígenas tienen una especie de sincretismo a la fecha. Es decir, tienen los principios cristianos, creen en Jesús, pero también conservan parte de su identidad cultural, pues digamos que tenían de forma milenaria y tienen estos conceptos en su diario vivir. Todo el concepto de la Pachamama y este tipo de creencias. Entonces, no sé si escucharon, ustedes saben que dentro de esta historia había un perrito que se perdió, perrito Wilson. Entonces, la explicación que ha estado saliendo por los medios que lo mencionaron, pues los indígenas, es que fue una especie de intercambio. O sea que la naturaleza permitió y guardó a estos niños según la cosmovisión de ellos. La naturaleza permitió que estos niños fuera guardada su vida, pero a cambio, en ofrenda, según ellos, tomó la vida de este perrito. Puede parecer risible para nosotros, pero esto de una u otra forma refleja algo que hay en la mente humana y que se repite en muchos patrones, en religiones y en el modo de pensar de muchas personas, pueblos alrededor del mundo. Y es, ¿por qué existen los sacrificios? Es decir, la idea errónea de las religiones falsas de dar un sacrificio, en muchas religiones falsas se sacrificaban personas, así como en la época de los israelitas cuando estaban en la tierra, conquistando la tierra, se sacrificaban niños a Moloch. Es que ese Dios o esos dioses dan favores, pero demandan que usted sacrifique algo y que ese es como una especie de intercambio de favores. Entonces, por eso es que se ve en este tipo de pensamientos, de enseñanzas, de doctrinas, que ellos, por ejemplo, le hacen el sacrificio a la lluvia y en particular los indígenas son muy dados a sacrificar frutos de la tierra. Frutos de la tierra, y cuando hacen estos sacrificios, no me les sé el nombre pues a estos rituales, a mí se me viene a la mente lo que ofreció Caín. Porque Caín ofreció el fruto de la tierra y entonces esto se constituyó como un modelo que nosotros ya sabemos que es desagradable a Dios. Entonces, en resumen, una de las ideas erróneas en la cual se puede fundamentar la confianza de algunas personas y tal vez de nosotros, aún siendo cristianos, es que la relación con Dios, es decir, se basa en el intercambio de favores. Por ejemplo, doy ofrendas y ahí tengo contento a Dios. Claro, Dios a través de su palabra nos ha, digamos, inculcado el ser generosos,
y la ofrenda como un medio de decir, yo quiero apoyar la obra de Dios. Ese era el concepto de la ofrenda en el Nuevo Testamento. La gente quería que los apóstoles y que todo este movimiento que estaba creciendo tuviera cómo seguir avanzando. Entonces sus ofrendas era para que los discípulos, para que los apóstoles siguieran predicando, para que la iglesia siguiera creciendo. No era tanto para buscar el favor de Dios. Mira, Dios, yo te doy esto, entonces mira a ver tú cómo me bendices. Señor, tengo esta necesidad, tengo a mi hijo enfermo, así que yo traigo esta ofrenda especial para que tú me ayudes. Mire que nosotros en nuestro medio cristiano cometemos ese error. No sé si alguna vez ustedes o lo han hecho o lo han escuchado. Dicen, vamos a ayunar por el trabajo que quiero. Vamos a ayunar por esa casa que quiero. Vamos a ayunar por esta bendición que quiero. Error. Error. La Biblia es muy clara, inclusive Isaías. El ayuno nunca fue para pedirle favores a Dios. No era una especie de sacrificio. Yo me cohíbo de comer alimento para que Dios diga, ¿cómo se cohíbe? Mira el sacrificio que hace este muchacho, yo le voy a responder. No. El ayuno que enseña la Biblia es un ayuno donde yo someto mi carne para que mi espíritu crezca y tenga más, para que haya una mejor relación con el Señor. Es decir, el único propósito bíblico del ayuno es que yo tenga una mejor relación con Dios. No es una especie de sacrificio para obtener el favor de Dios. ¿Se da cuenta a dónde queremos llegar con la revisión del fundamento que soporta nuestra confianza en el Señor? Otro que no se ve acá, que lo vemos en un medio muy religioso, es las personas que se flagelan, que se suben el cerro de rodillas y se están infligiendo dolor porque piensan que de esa forma van a contentar a Dios. Y la Biblia es clara en que ese trato duro con el cuerpo no hace nada con las pasiones y las cosas que realmente nos ponen en enemistad contra Dios. Muchas ideas erróneas se basan también en que Dios ayudará al ser humano por el simple hecho de haberlo creado. Como si el Señor, por el hecho de crearnos, tiene la responsabilidad eterna de hacer que todo nos vaya bien. Y entonces, traído a nuestro medio cristiano, muchos creyentes piensan que Dios tiene algo así como la obligación de hacernos felices porque hicimos una oración de fe, porque recibimos a Cristo. Bueno, además de eso, vamos a la iglesia. Y además de eso, alabamos a Dios y le cantamos y aplaudimos y escuchamos la palabra de Dios. Así que ya esperamos que Dios, en respuesta a eso, pues tiene la obligación de hacernos felices y de cumplirnos todo lo que nosotros queremos. Si bien esto es parte de lo que nosotros hacemos, el Señor nos pidió que no nos dejáramos de congregar. Es bueno alabar al Señor, es bueno congregarse, es bueno escuchar su palabra. Las bendiciones del Señor no son una respuesta a que usted está haciendo ese pequeño sacrificio. Cada uno de nosotros a esta hora podríamos estar de paseo, habernos ido de puente completo desde el sábado en la mañana, estar viendo televisión, estar haciendo cualquier otra cosa, pero de una u otra forma dijimos, queremos buscar al Señor y apartamos este tiempo y vinimos. Y es maravilloso que nosotros hagamos eso. Dios ve esa búsqueda de Él en nuestro corazón. Pero no es eso lo que mueve la mano de Dios para ser confiable con respecto a nosotros. Sigamos revisando. Otras ideas erróneas se basan en las tradiciones. Me enseñaron que Dios escucha todas las oraciones, así que yo puedo orar y pedir todas las cosas. Y la Biblia también es clara en que, Dios físicamente, Él escucha todo lo que oremos, pero no responde todas las cosas tal como nosotros se las pedimos. La Biblia dice que hay ocasiones en que nosotros, los creyentes en Cristo, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos ¿para qué? Para nuestros propios deleites, para nuestros propios deseos. Cuando
cuando la Biblia menciona esto, le está hablando a cristianos, a creyentes. Acuérdense por allá en Isaías también, que le está hablando a los creyentes, al pueblo de Dios en ese entonces, cuando le dice: a ustedes, ¿quién les pidió que me trajeran estas ofrendas y que hicieran días festivos y lunas nuevas y todo eso? Pues obviamente Dios les pidió eso. Pero Isaías les está hablando en un tono sarcástico. Les está diciendo como quien dice: venga, ¿para qué siguen al pie de la letra todo ese ritual si su corazón está lejos de mí? Si ustedes no tienen amor los unos por los otros. Y en ese contexto de la queja que está poniendo Isaías contra el pueblo de Israel, les dice: si ustedes multiplican sus oraciones, yo no voy a escuchar, le dice Dios. O sea que eso nos muestra que tampoco es el tiempo. No, Dios va a tener favor de mí si en vez de orar 5 minutos al día le dedico 1 o 2 horas. Ahí vamos a estar bien. No, en eso tampoco se fundamenta nuestra confianza en el Señor. Finalmente dentro de las ideas erróneas, los judíos piensan que el favor de Dios se fundamenta en el cumplimiento estricto de la ley. Y a veces nosotros pensamos así. Jesús, digamos, se enfrentó, entre comillas, a un grupo de personas que en su corazón querían mantener un fundamento sólido. Los fariseos. Los fariseos, para nosotros la palabra fariseo es una palabra con mala fama. Para el mundo judío no. Para el mundo judío son personas elevadísimas, eran unos sabios de un nivel de pensamiento pues muy importante. Muchas de las ideas del fariseísmo que estaba en la época de Jesús, hoy por hoy están en libros tradicionales del mundo judío. Y de una u otra forma entendemos que eran hombres que querían agradar a través del cumplimiento estricto de la ley oral, el cumplimiento estricto de la ley escrita, de la ley ceremonial y de los sacrificios. O sea, decía: no, yo agrado a Dios con este cumplimiento al pie de la letra de estas cosas. Pero ¿cuál fue el detalle que de pronto perdieron? Que no se trata solamente de una religiosidad de cumplir cosas, sino de un estilo de vida, donde ellos a veces se les olvidaba. ¿Cuál fue la queja del Señor Jesús a un grupo de fariseos? Vea, ustedes son tan detallistas, tan observantes de la ley, que, es decir, las leyes del diezmo habían sido dadas para el pueblo, para un pueblo agrícola. Entonces, de la producción que usted tenía en su casa, en su tierra, usted debía traer pues al templo para el sostenimiento de los levitas, en fin. Pero dice, estos fariseos eran tan observantes que el huerto que tenían en la casa, las hierbitas que eran como para el consumo, es decir, sembraban ahí un cilantro que es como para, pongo ejemplos a hoy, cilantro que es para echarle al sancocho. Entonces decía: no, hay que de ese cilantro hay que llevar el diezmo al templo. Es decir, un nivel de detalle, de exhaustividad en el cumplimiento de la ley, de la norma, pero se les había olvidado que lo más importante de la vida era el amor y la misericordia. Los fariseos, justamente por sus reyes ceremoniales y todas habían sido dadas por Dios, eso es claro, pero por esa cosmovisión de purificación, de no contaminarse, entonces no se relacionaban con la gente porque se contaminaban. Y fue lo que Jesús les dijo: están errados en lo que quiere decir, en el propósito de la ley. ¿Cómo estamos nosotros sobre ese particular? Yo creo que si el Señor viniera hoy, nos diría: hay cristianos fariseos. Y hay cristianos fariseos entre ustedes. Tal vez nos diría así. Tal vez yo mismo he sido cristiano fariseo. Tal vez ustedes, que nos hemos detallado en la letra y en los detalles y en las cosas, pero se nos olvida lo más importante. Miren, las discusiones con los judíos a nivel de argumentación eran completamente difíciles, y aún hoy. Así que Pablo
dio una expresión porque esas discusiones a nivel argumentativo eran muy complejas. Entonces él les dice, miren, a la verdad, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, si nosotros nos basamos solamente en los textos y en las cosas, y aquí dice y esto, él dice, la letra mata. Con eso que le está diciendo, ustedes los judíos no tienen los resultados que ahora tienen los cristianos con el Espíritu Santo. Lo que ellos están logrando en el cumplimiento del estilo de vida que Dios quiere, ustedes no lo han podido alcanzar con el cumplimiento de la letra. No quiere decir, o sea, se está refiriendo específicamente a la ley, no que la Biblia en el texto de la letra mata y tenemos que vivir como por un espíritu que nos inunda y por manifestaciones. Aquí es claro cuando dice que el espíritu vivifica, es lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús que iba a hacer el espíritu en nosotros? Dos cosas. Cuando Jesús estaba entre los fariseos y fue a leer la Biblia, acuérdense que leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado ¿a qué? A dar buenas nuevas. ¿A qué más? A sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, hay un resultado, no es solamente hacia adentro. Es decir, si una persona llena del Espíritu tiene resultados en favor de otros, en favor de terceros, en favor de otras personas, porque el Espíritu lo lleva a hablar, a dar buenas nuevas, a traer restauración, a traer un impacto alrededor de esa persona. Y Jesús también dijo, muchachos, después de que él resucitó, estén aquí en Jerusalén, tranquilos, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué van a hacer con ese poder? Me van a hacer testigos porque van a hablar. Me van a hacer testigos. Es decir, el Espíritu Santo en ustedes causa los efectos que a través del estricto cumplimiento de la ley nunca se pudo lograr. ¿Qué tan fariseos somos, iglesia? A veces de pronto nos detenemos en pequeños detalles de lo que es y así debe ser. ¿Y será que está pasando en nuestra vida lo que dice la palabra de Dios? Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo nos hace dar testimonio y las personas alrededor de nosotros encuentran sanidad en nosotros, no en la persona, en el ser humano imperfecto que falla y ofende a Dios, sino en el Espíritu, en lo que el Espíritu hace a través de nosotros. Ahora, ¿cuál es el fundamento entonces? ¿Cuál es el fundamento de nuestra confianza en Dios? En este último clamor que hemos hecho se tocó el tema de la confianza. Y hay un hilo conductor, un hilo que va desde un tema que saca la Biblia. Salmo 40 y se completa en Hebreos 10. Vamos a revisarlo. Vamos a revisar el Salmo 40 para que empecemos a ver las maravillas del diseño que Dios, donde Dios nos tiene metidos, el plan de Dios. El plan de Dios es maravilloso. Este debe ser nuestro fundamento. En cierta forma, el Salmo 40, en complemento con lo que vamos a leer de Hebreos 10 ahora en un rato, es lo que marca realmente cuál es nuestro fundamento, el por qué Dios quiere relacionarse con nosotros, por qué Dios quiere ayudarnos y cuál es la forma. Es decir, cuál es la base sólida en que nosotros debemos guardar nuestra confianza en Dios y decir, Dios es confiable y Dios me escucha, a pesar de que soy pecador. Comencemos con el Salmo 40, en el versículo 1. Perdón, lo tengo en Nueva Traducción Viviente y por ahí me dijeron que a veces se pierden cuando lo leo en otra versión. Entonces vamos a leerlo en Reina Valera, porque el mensaje está allí. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio de ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Hasta ahí, vamos a leer. Miren todo lo que está pasando aquí en el Salmo. Vamos a ir entendiéndolo por partes. Dice primero, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Obviamente el contexto de esta se inclinó a mí no es el de reverencia, sino el de te escucho, ¿no? Para que lo tengamos claro. Es decir, hizo un esfuerzo, por así decirlo, o puso una atención especial en decir, ¿qué vas a decir? Una de las quejas del ser humano contra Dios, del ser humano que no conoce a Dios, es: Dios no me escucha. Yo hablo y no hay respuesta del cielo. Porque la respuesta del cielo no es en el fundamento de las ideas humanas, de que yo hablo y Dios obedece. No. El fundamento de la Biblia es que hay una justicia que se tiene que cumplir, porque hay una enemistad entre Dios y los hombres. Pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, del favor de Dios, del hecho de que Él nos escuche y nos conceda nuestras peticiones. Hay una barrera real. Entonces, por esa barrera, una barrera puesta por el pecado, no solo por el pecado de Adán, sino por nuestro pecado también. Entonces, muchas veces vamos a estar en el lodo cenagoso, vamos a estar en desesperación, vamos a pasar por dificultades, porque hay unas consecuencias tales de esa separación. Pero aquí está diciendo, pacientemente esperé en Jehová. Dice, me escuchó. Después en el 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza en nuestro Dios. Nosotros, como gentiles, como no judíos, podemos afirmar esto de manera certera y categórica. Nosotros no le conocíamos, no alabábamos al Señor, no sabíamos que era eso. Eso no estaba... Y hablo no solamente de nuestra vida como tal, sino tradicionalmente. Si el cristianismo no hubiese llegado a nosotros, nosotros no estaríamos interesados en alabar al Dios de la Biblia. Así que lo que dice aquí David es, mira, gracias a tu misericordia me pusiste en una línea donde yo ahora tengo un canto para cantarte. Tengo una alabanza para darte. Te alabo a ti, Señor, porque tú me pusiste allí. Tú me pusiste en esta línea. Dice, miren lo que dice el 3. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. ¿Quién puso las alabanzas y quién nos puso en esta línea? Fue Dios. No es que a nosotros se nos ocurrió, claro, estando ya en este entorno lo alabamos. Así que miren el privilegio que tenemos de cantarle a Dios. Privilegio que no tienen otros. Los chinos no le cantan a Dios. Los de las diferentes religiones, los árabes, ellos tienen su código religioso inventado, pero ellos no están alabando y adorando al Dios verdadero. Así que aquí lo que el salmista está diciendo es, mire dónde nos tiene el Señor, así que Dios es confiable. Ya nos mostró con esto que Él está interesado en nosotros. Dice en el bienaventurado por tanto el hombre que puso en Jehová, el Dios verdadero, su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras otras mentiras.
Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Es decir, a pesar de que no tienes ninguna obligación de ser bondadoso con nosotros, lo único que vemos en nuestro diario vivir es tu bondad. A veces somos, por así decirlo, malagradecidos con Dios, porque de pronto le pedimos por algún caprichito que tenemos por allí. Y entonces nos enojamos con Dios y le decimos, Dios, ¿tú por qué no respondes? Por ejemplo, la estamos pasando mal en el trabajo y queremos cambiar de trabajo y que de repeso pues ganemos más. Qué bueno. ¿Podemos pedirle esto a Dios? Claro que sí, podemos pedirle, entregarle todas nuestras peticiones al Señor. El Señor dice, todas las cosas que necesitemos, pídanlas. Él no dice, cohíbanse de pedir. Lo que no tenemos derecho es a reclamarle y a enojarnos cuando su respuesta no ha llegado, cuando no nos contesta como nosotros queríamos, porque cuando hacemos eso nos estamos olvidando de todo lo que Él a diario hace por nosotros. Tú no te das cuenta de cuántas cosas te está protegiendo el Señor a diario. A veces te está protegiendo. Mire, el solo hecho que hayamos pasado por una pandemia que mató a cantidad de personas y nosotros hoy estamos aquí vivos contando el cuento, tenemos que darle gracias a Dios, a su misericordia, a su amor. Así que cuando nos enojamos con Dios por algunas cosas simples que Él no ha querido contestar, estamos olvidando todo lo que Él ha hecho por nosotros a lo largo de nuestra vida. Y no tenemos derecho a hacer eso. Miren acá. En el 6, esta parte es curiosa, dice en el 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Pareciera contradictorio, pareciera que David estuviese contradiciendo todo lo que Moisés ordenó. O sea, Moisés ordenó sacrificios y ofrendas, y después en la ley ceremonial fue mucho más explícito este tema. Y también se ordenaron holocaustos y expiaciones y todo el tema sacerdotal, toda la misión que iban a hacer los sacerdotes. Eso no salió de la cabeza de los sacerdotes, esto lo pidió Dios. Pero aquí David está diciendo algo grande que los judíos al día de hoy no entienden. Y aquí hay una frase en el intermedio, en el 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, pero mire la frase que hay, has abierto mis oídos. En la versión, en la Nueva Traducción Internacional, dice, ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Es decir, hay algo que Dios tiene que revelar para que esto se entienda, esto que estamos leyendo aquí. Y en el 7 dice, entonces, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, mire lo que está pasando aquí. La ley de Dios, dada a través de Moisés, decía que había que hacer sacrificios, le decía a los judíos, no a la humanidad entera. Tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer ofrendas, tenían que hacer estas cosas. Pero David está diciendo, mire, yo entendí algo. Entendí que Dios pidió estas ofrendas, pero esto no es lo que Él más quiere hacer. O sea, este no era el objetivo final, esto no fue para lo cual fuimos creados. El hacer sacrificios, el entregar ofrendas. Entonces, eso que escuchó David, que dice, mis ojos fueron abiertos, entendí. ¿Dónde está? ¿Tenemos acceso a eso que él escuchó? Claro que sí. Vámonos a Hebreos 10. Ahí está el hilo conductor. Hebreos 10. Hebreos 10 dice así. Y aquí todo va a tomar sentido de una forma muy especial. Hebreos 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
porque los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a hacer perfectas a los que se acercan. Bueno, entonces hagamos una pausa ahí. Hebreos es una carta de autor desconocido, se supone o se presume que fue Saulo de Tarso, aunque él en esa carta no dice yo, Saulo de Tarso, escribo a los hebreos, en fin. Pero está hablando en un contexto del primer siglo. Por lo tanto, cuando se escribe esta carta, el templo de Jerusalén existía. Y los judíos cada año, durante época del Pesha, de la Pascua y el Yom Kippur, debían ir a ofrecer sacrificios. Obviamente no todos los judíos tenían el derecho o el permiso de hacer estos sacrificios, sino que entregaban los animalitos vivos para que el sacerdote efectuara dichos sacrificios. Entonces por eso es que ahí dice, mire, el sacrificio que ustedes hacen cada año no lo limpia del todo, porque ustedes dentro de un año vuelven otra vez con remordimientos, otra vez con cargas, otra vez con un fundamento en el cual dice, no, es que si no hago un nuevo sacrificio, Dios no me va a perdonar. Para obtener el perdón de Dios, el favor de Dios, tengo que entregar un sacrificio. Y pues para que Él me perdone mis pecados, que han sido muchos, pues tengo que sacrificar algo. De eso nos está hablando Hebreo, del fundamento que tenían los hebreos a quien va dirigida la carta. Obviamente el hecho de que haya una carta dirigida a ellos también nos enseña mucho a nosotros, pero en primera instancia fue dirigida a ellos en su cosmovisión de las cosas. Entonces volvámoslo a leer con esto claro. Dice, porque en el 1, Hebreos 10, 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste un cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces aquí, en esta parte está hablando directamente de la persona de Jesús. Y está diciendo que el que le dijo a Dios estas palabras que están aquí y que está diciendo, esto estaba escrito de mí. ¿Se acuerdan que David dijo, esto está escrito de mí? Pero no era de David. Por lo tanto, el Salmo 40 es un salmo profético. Entonces, aquí está diciendo, está escrito de mí, me diste un cuerpo para el sacrificio. Jesús está diciendo, vine, tengo un cuerpo humano, un cuerpo humano sin mancha, como Dios demandaba el tipo de sacrificios, pero adicionalmente un cuerpo sin pecado, un cuerpo que no merecía ningún castigo. Jesús no merecía morir, Jesús no merecía ser castigado, Jesús no merecía que la ira de Dios fuera derramado sobre él. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. El sacrificio de Jesús es un sacrificio en el cual se puede fundamentar nuestra confianza. Es decir, que cuando nos preguntemos cuál es el fundamento de nuestra confianza, que Dios escucha, el fundamento no somos nosotros, el fundamento es Cristo. Él es el fundamento de nuestra relación con Dios. Claro que tenemos un llamado a vivir una vida conforme al Espíritu, una vida con frutos. Claro que tenemos un llamado. Y hay ciertas señales que él dice, porque la fe falsa es decir, el Espíritu Santo no va a ser puesto sobre una persona que cree de manera falsa. Hay fe falsa. Y es claro cuando Jesús dice que en algún momento habrá un juicio en la casa, y en un lado van a estar las ovejas y en otro lado van a estar las cabras. Ambos animales son de rebaño, se parecen.
pero a uno les dice, ustedes son bienvenidos, y a otros los va a rechazar. Y los que va a rechazar le van a hacer el reclamo, Señor, ¿cómo así? Pues yo iba a la iglesia y en tu nombre echábamos fuera demonios. Pero el Señor les va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. Su fundamento nunca fue el fundamento verdadero. Nunca fue Cristo. El fundamento de los que van a ser rechazados va a ser ellos mismos. Es decir, su propia satisfacción. ¿Por qué sigo a Dios? Porque eso me da bendición. ¿Por qué sigo a Cristo? Porque eso me trae bendición y porque me va bien. Ese no es un buen fundamento. El fundamento es sigo a Cristo porque Él es el Hijo de Dios que murió por mí. Y lo sigo a pesar de que me esté yendo excelente, que me esté yendo muy bien o que me esté yendo muy mal. Lo sigo cuando estoy feliz y lo sigo cuando estoy triste. Lo sigo por amor a Él. Este es el fundamento de nuestra confianza en Dios. Iglesia, ¿es este el fundamento que te mantiene hasta el día de hoy? ¿Es Cristo el amarlo a pesar de todo, a pesar de que podemos ver o que no ver? Cuando la Biblia nos dice bienaventurados los que sin ver creyeron, no se refiere solamente al hecho de no poder ver a Jesús. Se refiere al hecho de que a veces pareciera que Dios no nos escucha. Es decir, no es una respuesta, pero aún así amamos al Señor, seguimos creyendo en Él. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Es una invitación de parte de Dios a fortalecer nuestro fundamento, a poner en el fundamento lo que debe estar puesto. Nuestros propios fundamentos, nuestras propias ideas pueden ser movidas, pero a Jesús nadie lo va a mover. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna y nadie las apartará de mi mano. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Iglesia, vamos a orar. Confiamos en que seguiremos siendo cristianos por el resto de nuestras vidas, no porque somos excelentes y porque queremos decirle a Dios que nos vamos a aferrar, así como Pedro le dijo, yo nunca te voy a negar. No, ese fundamento se cae, como se le cayó a Pedro. Nos aferramos a Él porque sabemos que estamos en su mano y que de ahí nadie nos va a sacar. Ese es el fundamento que Dios quiere crear en nuestro corazón en esta tarde. Iglesia, cerremos nuestros ojos y primero que todo démosle gracias a Dios.